señoras y señores directores de escuelas particulares, contadores públicos, señoras y señoras que nos hacen favor de escucharnos en esta ocasión vía Internet. Les agradezco mucho su participación y sobre todo el interés que tienen ustedes de participar en un problema muy fuerte que tenemos todas las escuelas particulares y sobre todo tratar de encontrar soluciones con la opinión de ustedes, con sus propuestas para que podamos salir adelante de todos los problemas que tenemos. Permíteme presentarme. Mi nombre es Alfredo Villar Jiménez. Estos son mis teléfonos, aquí está la dirección de nuestras oficinas, aquí está el correo electrónico para todo lo que se les ofrezca. El link del portal que tenemos para todo lo que ustedes necesiten. Actualmente soy el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Soy igual que ustedes, tengo una experiencia de más de 35 años en el sector educativo. Soy director, tengo escuelas y tengo los mismos problemas, pero también tengo soluciones. Anteriormente, hace más de 18 años, fui presidente también de ANFE y de ANEP. Ahora lo vuelvo a hacer por segunda vez. Soy fundador de 16 escuelas en la República Mexicana y en España. Soy representante de las escuelas particulares ante FAEPLA, con sede en Buenos Aires, Argentina, lo que me ha permitido conocer los sistemas educativos de otros países latinoamericanos. He ido a dar conferencias, las he recibido, hemos intercambiado información y eso nos ha dado una mayor experiencia. También soy representante de México ante la Confederación Mundial de Escuelas Particulares con sede en Roma, Italia, lo que también me ha permitido conocer los sistemas educativos de otros continentes, a los cuales he ido a dar conferencias, las he recibido también, y hemos intercambiado información. He sido presidente del Club de Leones y he sido presidente de la Asociación Nacional de Ejidatarios, Colonos y Comuneros. En esta ocasión vamos a ver, aparentemente quería yo ver el problema que tenemos las escuelas particulares en relación con el YETU. El YETU que nos metió en un fuerte problema de acuerdo al artículo 12º transitorio de esta ley que nos hace contribuyentes de este impuesto y que nos dice, durante el ejercicio fiscal 2008, que es cuando entró en vigor el YETU, las personas a que se refiere la fracción 10 del artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que somos nosotros, que no cuenten con autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la citada ley, deberán pagar el impuesto que esta ley establece conforme a las disposiciones aplicables. Esto fue lo que nos metió en problemas desde el 2008. ¿Qué teníamos que haber hecho? Todas las escuelas particulares debimos haber protestado e irnos a los amparos. Teníamos todo para ganar, no había forma de perder. Sin embargo, sí es muy cierto que muchas escuelas sí se fueron al amparo y lo perdieron. ¿Por qué? Porque sí contrataron abogados fiscalistas muy buenos. Lamentablemente no conocen materia educativa, empezando por los directores de escuelas que no conocen sus propios derechos y no los exigen. Y además no conocen también cuáles son sus verdaderas obligaciones. No las que nos quieren imponer a través de acuerdos, a través de decretos, de reglamentos, de circulares, etcétera. Eso no puede crearnos obligaciones. Sin embargo, lo están haciendo y las escuelas particulares están obedeciendo, están participando. Y entonces esto nos metió en un problema tan tremendo que la situación está en que ahora, a pesar de que se va a derogar, se supone que no se supone, ya es un hecho que se deroga el YETU, no nos exime de todas las obligaciones que teníamos desde el 2008 hasta el 31 de diciembre del 2013. Hablen con sus contadores porque tienen que terminar esta situación. ¿Cómo lo hacemos? A pesar de que a partir del día 1 de enero del 2014 queda derogado el YETU, ya no tendremos problemas con el YETU. Pero sí, los 5 años atrás, desde el 2008 hasta el 2013, sí tendremos problemas. Ahora, lo de menos es pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo la cultura del pago de impuestos. Además, estaríamos cooperando con el Estado para que tenga ingresos para todos los gastos que tiene, incluyendo los sueldos casi raquíticos de los diputaditos y senadorcitos que nos metieron en este problema, que fueron los que hicieron esta situación, de meternos en este problema. Ahora, debemos tener mucho cuidado, porque
Todas aquellas escuelas que estén pagando el YETU, todas aquellas escuelas que estén presentando declaraciones en ceros, como es el consejo de muchos contadores que hay que presentar las declaraciones en ceros, no importa si fue en ceros o están pagando. El asunto es que estamos reconociendo que somos afectos al YETU. Y si estamos reconociendo que somos afectos al YETU, quiere decir entonces que tenemos actividades empresariales cuando no las tenemos. Y también estamos reconociendo que la educación es un servicio mercantil, comercial, cuando no lo es. Fíjense todo lo que estamos reconociendo. Y entonces quiere decir que si tenemos actividades empresariales y estamos vendiendo un servicio mercantil, quiere decir que tenemos utilidades y por eso somos afectos al impuesto. Entonces, si tenemos utilidades, vean el problema en el que nos metimos. Tenemos que pagar reparto de utilidades a todos nuestros trabajadores cuando no tenemos obligación. Cierto que tenemos remanentes, más no utilidades. Y estos remanentes se reparten entre todos los directores, los socios de la sociedad o asociación civil. Entonces, vean ustedes el otro problema que nos estamos metiendo. Entonces, y le estamos dando ya todas las ventajas a los trabajadores para que revisen la contabilidad para ver si está bien hecho el reparto de utilidades. Y por supuesto tendremos que emitir facturas digitales cuando no tenemos esa obligación de emitir esas facturas digitales. Simplemente un recibo común y corriente. Y lógicamente tendríamos otros problemas como que ya tendría injerencia la Profeco para intervenir en quejas de los padres de familia. Se vayan a quejar a la Profeco y la Profeco ya puede intervenir porque solamente tiene facultades para intervenir la Profeco en asuntos de carácter mercantil, pero no civil, porque lo que nosotros tenemos son contratos de carácter civil con los usuarios del sistema educativo. Entonces ya les estamos dando la pauta para que intervengan y nos pongan multas y todo lo que ellos quieran hacer. Entonces vean ustedes los grandes problemas en los que nos estaríamos metiendo. A grado tal que como sí tenemos utilidades y todo, y somos ya entonces una empresa común y corriente, porque lo estamos aceptando por no habernos ido a un juicio, ¿verdad? Entonces quiere decir que tenemos ya que someternos a la ley del IVA. Y de ahí la situación de que quieren imponer el IVA en las colegiaturas, precisamente por culpa de nosotros, de las escuelas particulares, de que aceptamos que tenemos utilidades, como cualquier empresa. Y entonces, como cualquier empresa, pues hay que cobrar el IVA. Afortunadamente, más adelante les voy a decir nuestra participación en esto, y ya no va a haber IVA en las colegiaturas. Pero vamos a ver las otras situaciones graves en las que estamos metidos. Entonces, ahorita déjenme decirles esta situación, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? Para defendernos de YETU en los 5 años atrás. Y sobre todo, que el SAT está actuando de una manera tremenda. Déjenme decirles que hay un pacto entre Hacienda y el Seguro Social, que fue firmado precisamente por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que era el director del SAT y que ahora es ministro de la Suprema Corte, y el anterior director del Seguro Social, Daniel Cara. Y vean lo que dice este acuerdo. Dice, el IMSS firmó ayer un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, en el que ambas dependencias se comprometen a simplificar los procesos de afiliación y de recaudación a cargo de los contribuyentes y patrones. Y de igual forma, el SAT y el Seguro Social intercambiarán información fiscal al aprovechar la evidencia documental, las bases de datos, los expedientes y registros que provengan de otras autoridades o particulares. Esto quiere decir que si llega el Seguro Social a hacerles a ustedes una revisión para ver si todos sus profesores se encuentran dentro del Seguro Social, todo su personal y están pagando las cuotas respectivas, como tiene todos los expedientes, las bases de datos, todos los registros, todas las contabilidades, todo, y encuentra un problema del SAT, en este convenio, entonces le van a avisar al SAT para que el SAT llegue, y entonces vamos a tener 2 revisiones, el SAT y el Seguro Social, y viceversa. Si el SAT es el que llega primero para ver por qué no están al corriente en el YETU, y como tienen también toda la documentación, pues entonces si encuentran una anomalía en el Seguro Social, le avisan al Seguro Social y entonces los tenemos, a los 2. Pero más grave ahora que a partir de la reforma laboral, ya ahora la ley
las modificaciones que hicieron a la Ley Federal del Trabajo y en su artículo 504 nos menciona claramente que el Seguro Social y la Secretaría del Trabajo intercambiarán información, lo que quiere decir que ahora ya son 3 dependencias que se van a estar pasando la información, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social y el SAT. Y ahí es donde están tratando de pescar a todas las empresas, entre las que estamos ya las escuelas particulares, por no sabernos defender. Ahora vean lo duro que está haciendo el SAT. El SAT está pidiendo, esta es una auditoría que le están haciendo en una escuela del estado de Morelos, en el cual se fueron por un ejercicio fiscal del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009. Se pueden ir a cualquier, hay escuelas que son otros ejercicios, pero hay escuelas que les están haciendo la auditoría por los 5 ejercicios. Entonces tienen que presentar todas las copias legibles de todos sus documentos, los papeles de trabajo, las integraciones mensuales. Pero vean lo más duro que se está metiendo acá en esta parte, aquí en esta parte que dice que proporciona información relativa a sus activos. Le están pidiendo a la escuela muebles e inmuebles y demás información relacionada con la actividad que realiza por el ejercicio comprendido del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009, como sigue. ¿Qué le piden? Copias legibles del acta constitutiva y sus principales modificaciones, a fin de obtener ¿qué? El nombre y domicilio de los socios o accionistas, y en su caso el registro federal de causantes. El monto de acciones por socio o accionista, para saber en qué porcentaje están. Datos de los encargados de dirección y gerencia general. Están pidiendo el nombre del director o del gerente, aunque no sea socios. Están pidiendo el nombre, domicilio y su registro federal de causantes, porque ya también es corresponsable el director, aunque no sea socio. Además están pidiendo la relación de los bienes muebles de su propiedad, que contengan por lo menos los siguientes datos: la descripción, el estado de conservación, ubicación física, características generales, y tratándose de automotores, se deberá citar la marca, el modelo, la serie, el color, el número de placas, la entidad federativa de donde son las placas y la unidad de medida, cantidad y el valor aproximado. Entonces vean todo lo que están pidiendo. Ahora, ¿para qué lo están pidiendo? Simple y sencillamente lo están pidiendo porque están yendo a bloquear las cuentas de la escuela y de los socios y del director. Están haciendo embargos en las casas de los socios y del director, independientemente de los embargos que le hacen a la escuela. Entonces, hay verdaderos problemas a nivel nacional que estamos ventilando con las escuelas, precisamente porque el SAT se está metiendo muy fuerte. Pero déjenme decirles algo más grave todavía. El SAT lo que quiere es sacar dinero de las escuelas particulares porque presume que puede obtener más de 36,000 millones de pesos nada más de los impuestos que pueda obtener de las escuelas particulares. Y entonces, en el caso de una escuela del Estado de México, ha sido muy dura la situación. Esta escuela tuvo alrededor de 6 millones de pesos de ingresos de las colegiaturas y todos los ingresos que tuvo. Y tuvo egresos aproximadamente por la misma cantidad, una diferencia mínima, pero muy bien hecha la contabilidad. Sin embargo, el SAT, como no encontraba allí algo para pescarle, claro, estaba diciendo que la escuela tenía que pagar los impuestos del IET. Entonces lo que hizo fue irse a la Universidad del Estado de México, donde está incorporada esta escuela, y le preguntó a la universidad, oye, ¿cuántas personas, cuántos estudiantes tienes registrados aquí en tu escuela y a cuántos les diste matrícula? Entonces dijo, son 800 y pico. Y dijo Hacienda, son 800 y pico, multiplicados por 2,000 y pico de colegiatura, pues te da tantos millones. Y le dice, durante el año no registraste 15 millones de pesos, solamente registraste 6, pero te faltaron otros 15 que tuviste. Ellos no contaron con que en ese ciclo, en el cual, en ese ciclo de fiscal que estaban revisando, había 2 ciclos escolares. Entonces muchos alumnos terminaron a la mitad del año, en junio. Entonces ellos lo tomaron como si hubieran estado todo el año. Y muchos entraron a mediados de junio para el siguiente ciclo escolar, lo cual no tomaron en cuenta y dijeron que estaban desde enero. No se dieron cuenta de las becas que se han dado, de los descuentos que las escuelas dan, de becas
que también da la escuela, aparte de las que tiene obligación de dar al Estado. La cartera vencida, no tomaron en cuenta de eso y le fijaron 15 millones de pesos más de ingresos, aparte de los 6. Y después, lo más grave es que por pago de impuestos, actualizaciones, multas, recargos y todo lo que ustedes ya saben, le fijaron 22 millones de impuestos. Entonces vean hasta dónde está llegando. Estamos expuestos todos a esta situación. Así llegó otra escuela de Querétaro que en esas condiciones se encuentra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros verdaderos derechos, y hacerlos valer, exigirlos. De ninguna manera estar suplicándolos. Y también cumplir realmente con las obligaciones que tenemos. Entonces, todo lo tenemos para ganar. Si se supone que nosotros somos, de acuerdo al impuesto sobre la renta, literalmente dice, las personas, el artículo 93 dice, las personas morales a que se refieren los artículos 95 y 102 de esta ley, así como las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Literalmente lo dice. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta las personas morales a que se refieren los artículos 95. Vámonos al artículo 95. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos dice, para los efectos de esta ley se consideran personas morales con fines no lucrativos. Señores, entonces, tenemos fines no lucrativos y además dice que somos no contribuyentes. Y están los sindicatos, las cámaras de comercio, los partidos políticos. En la fracción 10 dice sociedades o asociaciones de carácter civil, que somos nosotros, que se dediquen a la enseñanza, a lo cual nos dedicamos, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Señores, entonces estamos cumpliendo con esto. Sin embargo, el SAT también está diciendo, a mí no me interesa si el artículo 93 y 95 dice esto. A mí me pagas también el impuesto sobre la renta. Oye, pero soy no contribuyente porque el artículo 93 y 95 me lo dice. Sí, lo que está pasando es que te estoy aplicando el artículo 93, el último párrafo del artículo 93, que nos dice lo siguiente. El último párrafo del artículo 93. ¿Qué nos dice el último párrafo del artículo 93? Dice, en el caso de que las personas morales a que se refiere este título enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas en los términos del título 2 de esta ley. O sea, son contribuyentes como cualquier otra. ¿Quiénes? Yo les pregunto, ¿los sindicatos de dónde reciben sus ingresos? Pues de sus miembros, pues son las cuotas sindicales. Las cámaras de comercio, ¿de dónde reciben sus ingresos? Pues de sus socios, porque son las cuotas de los socios. Y les pregunto, ¿y las escuelas particulares de dónde reciben sus ingresos? ¿De sus socios, de los miembros? No, ¿verdad? Están recibiendo de personas distintas de sus miembros, porque están prestando servicios a personas distintas y ¡pa! Por aquí se nos va entonces Hacienda y dice, eres contribuyente del impuesto sobre la renta, porque estás prestando servicios a personas distintas de tus miembros y estás obteniendo ingresos por esos servicios. Entonces quiere decir que te estoy aplicando este último párrafo. Y se están yendo los 5 años atrás y se están yendo a millones de pesos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ustedes hablan con sus abogados, fiscalistas, y los abogados les dicen, efectivamente, te están aplicando el último párrafo, entonces no hay forma de defendernos allí. Tienes que pagar esta situación. ¿Qué habría que hacer entonces? Pues hacer que los padres de familia sean asociados, para que sean miembros de la escuela, ¿no? Para que no nos apliquen este último párrafo. Con el único inconveniente que tendríamos que informarles y darles cuentas de todos nuestros ingresos y egresos. Y si hay remanentes, pues también tendrían derecho a participar en esos remanentes. Con ese pequeño detalle, pero podríamos hacerlo, ¿no? Sin embargo, tampoco tenemos que preocuparnos. ¿Por qué? Porque precisamente ¿qué me pasó aquí? Precisamente tenemos
que con Hacienda sacamos un acuerdo que es este, que va dirigido a su servidor, Alfredo Villar, presidente de la asociación, y vean lo que ponemos aquí. Dice: en lo concerniente a su consulta de que si las escuelas particulares, como sociedades o asociaciones de carácter civil, que se dediquen a la enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, son o no contribuyentes de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el que acabamos de ver, al respecto se aclara que no le será aplicable dicha disposición a sus asociados, siempre que los ingresos percibidos correspondan a los pagos que por los servicios educativos prestados efectúen los alumnos que se encuentren inscritos en cada institución educativa que forme parte de la asociación que representa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos van a aplicar ya con este documento, está firmado por el administrador general del SAT, entonces ya no nos van a aplicar ese último párrafo a los socios, porque yo no puedo hablar a nombre de todas las escuelas. Ya me gané críticas con todo derecho y con toda la razón de escuelas que dijeron: ¿y tú quién eres para hablar a nombre de todos nosotros si no somos socios? Tienen toda la razón. Entonces por eso hablo a nombre de todas las escuelas y por eso conseguimos esto. Esto lo desconocen la mayoría de los abogados fiscalistas. Por eso les dicen: sí, tienes que pagar ese impuesto, porque desconocen que existe este documento. Pero esa es la ventaja de que ustedes estén en estos momentos vía internet, enterándose de que existe un documento por el cual no nos pueden hacer afectos al impuesto sobre la renta. Entonces, si no somos afectos al impuesto sobre la renta, ¿verdad?, en todas estas circunstancias, y la ley del IETU es complementaria de la ley del impuesto sobre la renta, ¿por qué no las hacen retroactiva? Y nos están haciendo esto precisamente porque no conocemos nuestros derechos. Por eso los invito a que vamos a tener una conferencia donde vamos a ver cuáles son todos los derechos que se violaron y que ustedes deben hacer valer ante los tribunales judiciales, y lo van a ganar. Lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque lo estamos ganando. No les estoy hablando así nada más. ¿Por qué? Porque vean ustedes lo que tenemos, por ejemplo, con esta escuela. Vean lo que dice esta escuela, que acabamos de ganar el amparo. Dice: por tanto, esto dice la autoridad de los jueces, dice: por tanto, así como quedó precisado con anterioridad, la actora, o sea, la escuela, en los términos de la ley del impuesto empresarial a la tasa única, no se encuentra obligada al pago de dicho impuesto. Es evidente que no tiene la obligación de presentar la declaración y pago provisional del impuesto empresarial a la tasa única, ni la declaración y pago provisional anual del impuesto empresarial a la tasa única, ni la declaración informativa anual del impuesto empresarial a la tasa única. En consecuencia, fue ilegal que la autoridad, o sea, el SAT, emitiera el requerimiento de obligaciones número tal, así como el oficio número tal. De igual forma, por lo que hace a las diversas documentales que la autoridad exhibió, porque se defendió la autoridad y dijo: aquí está, por lo cual yo sí considero que la escuela afecta a este impuesto, dice, exhibió al contestar la demanda a través de las mismas, no se acredita, o sea, el SAT no acreditó que la actora, que la escuela esté obligada a presentar la declaración y pago provisional del impuesto empresarial a la tasa única, la declaración y pago provisional anual del impuesto empresarial a la tasa única y la declaración informativa anual del impuesto empresarial a la tasa única. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos tales, etcétera, se resuelve, dice, ha resultado infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad, porque la autoridad del SAT dijo: es improcedente ese juicio, tienes que sobreseerlo, y el juez le dice: es infundado lo que tú me estás diciendo, de que la autoridad demandada pide que se sobresea, y dice: en consecuencia, no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. 2. Dice: la actora, o sea, la escuela, probó su pretensión de que somos no contribuyentes del IETU. Y 3, se declara la nulidad de las resoluciones impugnadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, les hablo con conocimiento de causa que no tenemos nada que aquí tienen otro. Este es otro. Dice, la autoridad dice que la escuela se encuentra obligada a presentar las declaraciones de mayo, junio, septiembre de 2012 por concepto de pagos provisionales del impuesto empresarial a la tasa única. Y si la hora demandante, o sea, la escuela, no dio cumplimiento a ello, ni tampoco a los requerimientos que le fueron formulados
con apego a derecho, esa autoridad, o sea, el SAT, procedió a determinarle las multas impugnadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo tal del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, también es cierto que ello, dice el juez, no resulta suficiente en virtud de que la ahora enjuiciada, o sea, el SAT, ante la negativa de la actora, o sea, la escuela negó ser afecta, dice, ante la negativa de la actora de ser sujeto de dicho impuesto, así como del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, porque decía el SAT que era también afecto a estos impuestos, dice el SAT no exhibe mayores probanzas para acreditar que dicha empresa, o sea, que la escuela, se encuentra afecta al pago de dichos impuestos, pues no es suficiente que exhiba una copia de la impresión de la pantalla que obra en autos, así como de otras documentales totalmente elegibles, que dice corresponden a los requerimientos que menciona en su contestación. Por lo cual, y al corresponder a la autoridad, le corresponde a la autoridad demostrar que la demandante, que la escuela tenía la obligación de presentar las declaraciones que se le exigen, considerando que fue ella quien en ejercicio de sus funciones fue quien detectó dicho incumplimiento de la obligación que exige. Al no haberlo hecho porque no demostró que la escuela es contribuyente, ante tales hechos resultan fundados los agravios vertidos por la demandante. O sea, tiene razón la escuela. Dice, en las relatadas condiciones, al ser sustancialmente fundado el concepto de nulidad en estudio, este cuerpo colegiado, o sea, los jueces, se pronuncia en el sentido de declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones objetos de este juicio, al haberse actualizado la causal de ilegalidad, porque fue ilegal que estuviera haciendo eso el SAT, a que se refiere el artículo 51, etcétera, y ya que carecen de la debida fundamentación y motivación. En consecuencia de lo anterior y con fundamento, etcétera, dice, es de resolverse y se resuelve. La actora, o sea, la escuela, probó su acción, que es no contribuyente. En consecuencia, 2, se declara la nulidad lisa y llana. Ganamos otro amparo. Punto. Por si fuera poco, tienen otro. Aquí se los pongo. Aquí ya para no leerles mucho, nada más me voy al resultando. Dice, se resuelve. Resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento. 2, es fundada la incompetencia. Es incompetente el SAT para decir que la escuela es contribuyente. 3, se declara la nulidad de las resoluciones contenidas. Allí está, ¿verdad? Ahí están las resoluciones y se ganó. Entonces, vean ustedes, ¿tienen otro? Aquí tenemos otro amparo que se ganó. Para no leerles todo lo que hay allí, nada más déjenme ir al final. Dice, ha resultado infundada la causal de improcedencia, que siempre pide el SAT, que sea improcedente y que se sobresea. Segundo, no es de sobreseerse ni se sobreseer presentó juicio. Y 3, la parte actora, o sea, la escuela, probó su acción, que es no contribuyente. En consecuencia, se declara la nulidad lisa y llana. ¿Se dan cuenta? Y así estamos ganando los amparos. Entonces, vean ustedes que tenemos todas las defensas. El asunto es realmente que lo que tenemos que hacer es defendernos y no estar admitiendo toda esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder a partir del 1 de enero del 2014? Ya se logramos precisamente que no hubiera IVA en las colegiaturas, pero ya votó la Cámara de Diputados que sí somos contribuyentes ahora del impuesto sobre la renta. Ya se deroga el IETU, ya no, pero eso no nos libera de responder los 5 años atrás, y el SAT va a llegarnos a decir, me pagas todo lo que dejaste de pagar durante este tiempo, aunque ya no está vigente la ley del IETU, pero tienes obligaciones que no cumpliste y las tienes que cumplir. Y a partir del 1 de enero del 2014, de acuerdo a la Cámara de Diputados, ya se votó que sí somos contribuyentes del impuesto sobre la renta. En estos momentos se encuentra discusión en la Cámara de Senadores y estamos allí metiéndonos todavía. Vean ustedes, seguramente ya vieron nuestras propuestas. Déjenme decirles, la primera, ya hicimos intervenir no solamente a los diputados, a los senadores, sino también a la Comisión de Derechos Humanos, porque tiene que intervenir en esta situación y ustedes lo van a ver por qué. Ustedes ven que el 17 de septiembre metimos este escrito. Aquí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por oficialidad de partes, y estamos participando con ellos. ¿Por qué? Porque todo, aparte de que lo estamos discutiendo, se debe de entregar por escrito. Va dirigido al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y dice,
En la reforma fiscal que ha propuesto el presidente Peña Nieto y que se entregó al Congreso de la Unión para su estudio y resolución, se pretende aplicar el IVA a las colegiaturas que pagan los padres de familia en las escuelas particulares. Lo anterior provocará una desestabilización en el sector educativo particular en varios aspectos, ya que afectará la economía familiar de los padres de familia que ayudan al Estado a solucionar el problema de cupo en el sector oficial. El presidente de México presentó la reforma educativa que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma educativa, con el objeto de crear un sistema educativo de calidad. Sin embargo, se propone imponer a los padres de familia y personas que pagan sus estudios un impuesto del 16% de IVA en lugar de estimularlos para que no haya personas de cualquier edad sin educación, capacitación y cultura. Sobre todo, que el gobierno no puede enfrentar este problema solo con impuestos. Se requiere, de una manera comprometida y responsable, la participación de la sociedad como lo está haciendo en el sector educativo, pagando su educación, capacitación y cultura, dejando un lugar en las escuelas oficiales para personas que no tienen esa posibilidad de pago. La escuela particular no se ve afectada de manera directa, sino de manera indirecta, ya que la escuela no pagará este impuesto, por lo tanto, no afecta el IVA, y no le afecta a su esfera jurídica, por lo que no procede juicio ni recurso alguno. Sin embargo, afecta directamente al padre de familia, ya que tendrá que pagar el 16% de impuestos sobre la colegiatura. Aquí procede el juicio de amparo por cada padre de familia que se vea afectado en su economía familiar y en su esfera jurídica. La escuela particular se verá afectada de manera indirecta, porque habrá deserción de alumnos, caída de inscripciones y cartera vencida, porque el 80% de los padres de familia no podrán soportar esta carga económica fiscal. Habrá cierre de escuelas, ya que la situación económica del país ha hecho que las escuelas particulares en el ciclo escolar 2013-2014 tengan menor población, y ahora, con el IVA en las colegiaturas, será un detonador para el cierre. Por lo tanto, el sector educativo nacional se verá presionado y perjudicado, porque no existe la capacidad para dar atención a todos los alumnos que por necesidad tengan que dejar la escuela particular y buscar en el sector oficial un lugar que no se tiene. La prueba es los cientos de miles de rechazados. Además, habrá desempleo y afectará a la economía nacional, así como a muchos niños y jóvenes sin escuela. El gobierno nunca podrá dar solución de educación a más de 35 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado su educación básica, así como tampoco a 8 millones de analfabetas y menos a la capacitación técnica y profesional de los egresados de la educación básica y media superior. Por lo que es lamentable que se pretenda cobrar un impuesto a la gente que hace el sacrificio de pagar su educación y capacitación, pudiéndose así integrar a la vida laboral en las mejores condiciones, en lugar de estimular a estas personas y fomentar la participación de la sociedad en todos sus sectores para solucionar este problema que puede ser de seguridad nacional. Lo anterior no solamente va en contra de la reforma educativa y de la economía nacional, sino también en contra de la reforma laboral que pretende se capacite a todos los trabajadores, lo cual se verá entorpecido por el IVA en la capacitación y educación a los trabajadores. No habrá productividad ni competitividad, habrá problemas entre trabajadores, empresas y gobierno. El gobierno federal y el Congreso de la Unión deben tomar en cuenta que el imponer el IVA en colegiaturas viola el Estado de Derecho, ya que el artículo 3 constitucional menciona que la educación debe ser gratuita. Por lo tanto, de ninguna manera se puede cobrar un impuesto a los padres de familia y estudiantes que hacen un esfuerzo al pagar su colegiatura para integrarse a su sociedad con dignidad. Además, se viola el artículo 31 de la Constitución en su fracción 1, que nos menciona que son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. Por otro lado, es lamentable
que se pretenda violar los tratados internacionales a los que México se comprometió y que tiene obligación de cumplir, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación y que debe ser gratuita. También se viola la Convención Americana de los Derechos Humanos, que en su artículo 1.1 nos menciona que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona, lo cual no se está respetando. Además, en el Protocolo de San Salvador, que es la ampliación de la Convención Americana, en su artículo 13 nos menciona que toda persona tiene derecho a la educación gratuita. Por lo tanto, no puede ponerse ningún impuesto para las personas que están pagando su colegiatura. También se viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 12 menciona el derecho a la educación. Asimismo, se viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, y que en su artículo 13 menciona el derecho a la educación gratuita. Como se podrá observar, se están cometiendo violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales, que son la ley suprema de nuestro país, de acuerdo al artículo 133 constitucional. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe intervenir y hacer la recomendación respectiva para evitar estas violaciones. El problema no solo es nacional, sino que también lo es internacional. Hacemos un llamado al presidente Peña Nieto y al Congreso de la Unión para que rectifiquen y no echen a perder el esfuerzo hasta ahora realizado para crear y poner en marcha un plan nacional de desarrollo que permita a la sociedad mexicana participar de manera armónica e integral en un desarrollo en forma justa y humana y no como un número estadístico de los fracasos. Está firmado por su servidor y entonces ustedes ven que estamos participando. Esta misma carta se le envió al Senado exactamente las mismas condiciones. Aquí está el sello de recibido del 17 de septiembre por el Senado. Entonces, ahora, esto es respecto al IVA. Afortunadamente ya les dije, igual se metió a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ya quitó el IVA de las colegiaturas. Ya seguramente que el Senado lo va a aprobar nuevamente, lo va a ratificar. Y ahora, en lo que respecta a que nosotros ya somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, aquí está la propuesta que le enviamos al Senado, a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue entregada desde el 25 de septiembre del 2013. Aquí está el sello y que estamos participando en estos momentos con los senadores y que lo hicimos con los diputados. Aquí estamos haciendo la propuesta. Va dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, este es de los diputados. Dice, la reforma fiscal propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y que se encuentra en debate en el Congreso de la Unión es totalmente arbitraria y violatoria a los derechos fundamentales y garantías del sector educativo particular consagrados en la Constitución y tratados internacionales. El sector educativo particular, compuesto por directores, maestros, personal administrativo, estudiantes y padres de familia, es una parte de la sociedad que coadyuva con el Estado de manera comprometida y responsable para la solución del problema educativo de nuestro país. Además, es parte integral del sistema educativo de México, de acuerdo a la Ley General de Educación. Por lo tanto, las escuelas oficiales y particulares deben tener un trato igual, ya que tienen los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a los artículos 3 y 31.1 de la Constitución. Además, las escuelas particulares tienen derechos adquiridos establecidos en las leyes fiscales, mismos que no pueden ser restringidos ni menoscabados, como se pretende al querer obligar a las escuelas particulares a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, ya que se están violando las garantías de esos derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Por otro lado, se debe tomar muy en cuenta que de acuerdo a la Ley General de Educación, todas las escuelas particulares tienen la obligación de otorgar becas en un porcentaje que determine la autoridad educativa respectiva. Es decir, es una especie de impuesto en especie, por lo que actualmente se tienen más de 500,000 becas otorgadas a estudiantes que no tienen cabida en el sector oficial, independientemente del servicio que prestan a cerca de 5 millones de estudiantes, a los cuales el Estado no les puede dar ese servicio.
Por eso es intolerable que se pretenda gravar con un impuesto a estas instituciones, poniendo en riesgo al sector educativo nacional y crear un problema de seguridad nacional, afectando la economía de México y exponiendo a la comunidad educativa del sector particular a la inseguridad y al crimen organizado. También se viola el artículo 1 de la Constitución al discriminar al sector particular, ya que es solamente a estas personas morales que están establecidas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a las que se pretende hacer contribuyentes. Por el contrario, solicitamos se estimule, fomente, promueva y garantice la participación de la sociedad en la solución del problema educativo de nuestro país, todo apegado a derecho. Por lo anterior, hacemos un atento llamado al Congreso de la Unión para que se apegue al Estado de Derecho y se respeten los derechos fundamentales y garantías establecidas en la Constitución y tratados internacionales, dejando sin efectos la gravación del impuesto sobre la renta a las escuelas particulares. Entonces, esto mismo ya se mandó también a los derechos humanos, allí está el sello también de recibido a la Cámara de Diputados, a todos. Entonces vean ustedes que estamos participando, estamos viendo que necesitamos el apoyo de ustedes, al menos mándenos un mensaje, estamos con ustedes o contra ustedes, e inclusive decir, también queremos que se le proponga al Congreso esto, etcétera. En estos momentos, ya les dije que la Cámara de Diputados ya votó porque seamos contribuyentes. Se encuentra en la Cámara de Senadores y estamos tratando de hacer en la Cámara de Senadores que a las escuelas particulares no se les grave con este impuesto. ¿Por qué? Porque se están violando todos sus derechos, ¿no? Entonces vean ustedes lo importante que es estar unidos. Ahorita no les puedo decir qué es lo que podemos hacer hasta no saber en qué condiciones viene. Vienen unas situaciones porque también va aunado con las modificaciones que se hicieron al Código Fiscal de la Federación. Y una de las cosas que vamos a ver precisamente en una conferencia que próximamente les estaremos diciendo, parece ser que es el 8 o el 20 de noviembre, ya les estaremos avisando qué día es esta conferencia, donde ya sabremos exactamente cómo fue votada en la Cámara de Senadores, ya cómo quedó la modificación de la ley del impuesto sobre la renta, que se derogó el IETU, se derogó el IDE, y cuáles fueron las modificaciones que hicieron al Código Fiscal de la Federación. Pero déjenme mencionarles nada más de que si ustedes, no solamente nosotros como escuelas particulares, sino todo tipo de empresas que no esté pagando este impuesto ya, entonces por primera vez el SAT va a abrir un portal donde se dirá estas escuelas son o estas empresas, cualquier tipo de empresa, no está al corriente y es riesgoso hacer tratos con ellos. ¿Por qué? Simplemente porque ya ahora se tendrían que sacar las facturas digitales y no va a haber la autorización, si se debe, no va a haber ya la autorización y no se podrán emitir estas facturas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, como una operación que ustedes hagan como escuelas particulares y que pidan un crédito, ¿cómo lo van a hacer? Les van a dar el crédito cuando ya están metidos en el SAT, allí como que son riesgos los que corre toda empresa que quiera tratar con ustedes, con una escuela o con una empresa que está allí en el portal ya, que no está al corriente de sus impuestos. O como en un momento dado van a deducir los padres de familia las colegiaturas ahora, ¿no? O cualquier situación, cualquier empresa no puede ya emitir documentos digitales, ¿no? Porque está suspendida esa prerrogativa precisamente porque no han pagado sus impuestos. Ese es un ejemplo que les pongo nada más, ¿no? Pero hay tantas cosas que se tienen en el Código Fiscal de la Federación que precisamente las vamos a ver y es lo que ustedes tienen que conocer. Y vuelvo a invitar a todos los directores de escuelas a que sean los primeros en conocer las bases jurídicas de su empresa, de su escuela, para que exijan sus derechos. No lo supliquen y cumplan con las verdaderas obligaciones que tienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no les puedo decir porque no sabemos en qué condiciones viene ya esa ley que va a promulgar el presidente. Porque después que haya sido votada por el Senado, se le va a mandar al presidente para que la promulgue en el Diario Oficial de la Federación y entonces sí ya entre en vigor esta ley a partir del día 1. Pero también hay otras situaciones. Estamos obligados a cubrir todos
las deudas que tengamos desde que se inició el YETO. Y además, a partir del 31 de diciembre de este año, sus contadores tienen que trabajar para determinar cuáles son los remanentes, se hayan entregado o no se hayan entregado, para que se pague el impuesto respectivo de la renta, el impuesto de la renta, se hayan entregado o no a los socios. Entonces, aquí va a ser una labor fuerte también para los contadores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no les puedo decir exactamente, por eso es que estamos esperando a que venga toda esta situación, porque a lo mejor sí el Congreso, el Senado dice que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, porque ustedes ya vieron lo que estamos luchando. Pero ¿qué pasa si dicen que sí? ¿Y en qué condiciones va a venir? Entonces, allí es donde tenemos que estar viendo esta situación. Yo les invito a que vean las próximas conferencias que vamos a dar y que vean el gran problema en el que podemos estar y que estamos, de hecho, ya a partir del día 1 de enero del 2014. Por eso debemos estar siempre ya muy unidos, muy atentos a qué es lo que debemos hacer. Entonces, allí tienen ustedes esta situación. Tenemos también el problema de la reforma laboral, que no es problema, sino que tenemos que aprovechar esa reforma laboral que viene a favor de las escuelas particulares, porque ya hay otro tipo de contratos. Todos los contratos se tienen que hacer por escrito, porque así lo dice la Ley Federal del Trabajo, que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito, quiere decir que no puede ser verbal nada, ¿no? Y además el artículo 26 que nos dice que la falta de ese escrito se le imputará al patrón. Entonces vean ustedes todo esto lo vamos a ver, van a aprender a hacer los nuevos contratos de acuerdo a la reforma laboral que se hizo y que viene fabuloso para que ustedes hagan los contratos y que van a aprender a hacerlos. También se va a ver todo lo relacionado con el seguro social. Entonces tenemos, por ejemplo, que tenemos los maestros que no los tenemos inscritos a muchos maestros en el Seguro Social, porque se supone que estaba todavía vigente este acuerdo, que es el 773/2000, que decía que si se reunían 3 condiciones: que el maestro trabajara menos de 18 horas, que no fuera su única fuente de trabajo y que tuviera seguridad social en otro lado, como Seguro Social la viste, no teníamos obligación de tenerlos en el Seguro Social. Sin embargo, se emitió este documento y aquí dice: único, por medio del presente se deja sin efectos el acuerdo que les estoy hablando, que nosotros obtuvimos con Genaro Borrego, que era el director del Seguro Social. Sin embargo, ahora fue derogado ya por este acuerdo. Y ahí es donde se están metiendo, se están yendo los supervisores asimilados a salarios, donde se supone que tenemos a los maestros, y dice: ¿por qué lo tienes a este aquí? Y entonces ahí está el gran problema. Ustedes ahora tienen que conocer el nuevo acuerdo que acabamos de obtener, ¿verdad?, que obtuvimos y que aquí estaba dirigido a su servidor también, y que está firmado por el director de Incorporación y Recaudación, que es el que nos manda todas las auditorías a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí está y nos dice que ya tenemos un nuevo convenio, que es este que les acabo de mostrar, en el cual pueden trabajar ya más de 18 horas, no necesitan tener seguridad social en otro lado, pero nos pone 2 condiciones, 3 más bien. Una, que tenga un contrato de carácter civil, que precisamente tienen que aprender a hacerlo en la próxima conferencia que vamos a dar. Aprender a hacer ese contrato de carácter civil, de servicios profesionales, ¿verdad? Y que además no sea su actividad preponderante, es la segunda condición, que no sea su actividad preponderante. Esto quiere decir que no gane más en la escuela que por fuera. Entonces, esa es la otra. Y la otra, que no se dé nada que sea aguinaldo, vacaciones, ni se puede hablar de sueldos ni de salarios, nada, tiene que ser honorarios. Por eso hay que aprender a hacerlo muy bien y que no haya ningún elemento objetivo o subjetivo que lo haga parecer laboral. ¿Qué es un elemento objetivo? Que si ustedes le dicen dónde debe dar la clase, pues ya se subordinó, es laboral. ¿Sí? Si le dicen cuál es el horario, ya se subordinó, ya es laboral. Entonces, los subjetivos son, como por ejemplo hay escuelas, que tienen a todo su personal uniformado. Si este profesor lo uniforman también, aunque no esté en el contrato, pues es un elemento subjetivo que lo hace aparecer como laboral. Entonces, todo eso vamos a verlo para que tengan bien los contratos, tanto laborales, qué tipo de contrato laboral, los profesionales y con los padres de familia. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, yo los invito a que vean esto. También vamos a ver la situación del bullying, que ya ustedes están viendo
que está saliendo ya en los periódicos, en la prensa, cómo se va a combatir el bullying, y con penas muy duras que son millones de pesos de multas para aquellas escuelas que no hagan nada para evitar el bullying dentro de las escuelas y fuera de sus escuelas si son sus alumnos. Tienen que hablar con todo el personal para que el personal esté ya atento y puedan ejercer sus obligaciones y sus derechos para evitar multas y toda esta situación. Ustedes ya han visto en los medios de difusión que una directora y 2 profesoras de una escuela se fueron a la cárcel precisamente a nivel federal por no haber evitado el bullying dentro de la escuela. Afortunadamente están llevando todo su procedimiento fuera, pero estuvieron unos días en la cárcel, están amparadas, etcétera, pero no pueden regresar a trabajar. Ustedes también tienen que saber que a pesar de que los padres de familia se desistan de las acusaciones, se siguen de oficio y se tienen que pagar daños y perjuicios, se tiene que pagar mucho. Las terapias psicológicas, pago de médicos, de prótesis, de todo lo que haya que pagar. Entonces vean ustedes, y sobre todo que esta ley nos dice aquí lo siguiente: la Ley Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, su artículo 13 nos dice: a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño o de un adolescente, de protegerlo contra toda forma de abuso, tratarlo con respeto a su dignidad y a sus derechos, cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetarlos de las otras personas. También que se cumpla la obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos o cualquiera persona que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente. Y vean lo que nos dice esta última parte. Dice: en las escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, educadores, maestros y personal administrativo serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, vean todo lo que tenemos. Ya les dije que nos vamos hasta 320,000 salarios mínimos de multa. Multipliquen 320,000 salarios por 64 centavos que es el salario mínimo diario actual, se va a millones de pesos. Entonces vean ustedes todo esto. Además, tienen que ver todo lo relacionado, que no nos dejemos presionar precisamente por cómo van a deducir los padres de familia y nos exigen documentos con todos los requisitos fiscales para poder deducir. Eso no tenemos obligación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer allí? También lo vamos a ver en esta situación. Y vamos a ver varias cosas. Aquí, déjenme ver, hay una pregunta que están haciendo. Ingeniero, en un momento más se despliega la pregunta en su pantalla y con mucho gusto en este momento le están poniendo en su pantalla. Le suplicaríamos que por favor votaran. Es importante para nosotros para conocer su participación. Lo único que tienen que hacer es oprimir con su tecla del mouse junto a la respuesta que ustedes quieren dar y después oprimir la tecla de submit con su mouse también para que sus respuestas nos lleguen, ¿sí? Les recordamos que todas sus respuestas son anónimas y únicamente les vamos a mostrar el resultado para que ustedes puedan en un momento dado verlo, para que conozcan la opinión de otros participantes. Unos segundos más para que todos tengan oportunidad de votar y participar en esta encuesta. Muchas gracias. Voy a mostrarles en este momento los resultados globales. El
61% de nuestros participantes dicen que no están dispuestos a pagar el YETU y solo el 9% de nuestros participantes están dispuestos a pagarlo. Gracias por su participación. Tenemos otra pregunta aquí. Sí, ingeniero, efectivamente. En este momento en su pantalla, que se vuelve interactivo, el ingeniero nos pregunta si están dispuestos a irse a un amparo con dos opciones de respuesta, sí o no. Lo único que tienen que hacer es con su mouse apuntar hacia la respuesta que ustedes quieren dar y oprimir la tecla de Submit para que la respuesta se anote en el conjunto de la encuesta y podamos mostrarle la estadística global. Unos segundos más para darles oportunidad a todos de votar. Y en este momento, en unos segundos que terminemos, les mostraremos cuál es la opinión de nuestros participantes de manera global. 2 segundos más. Y en este momento tenemos en pantalla cuál es la respuesta de nuestros participantes. El 85% de nuestros participantes están dispuestos a irse a un amparo, el 15% no lo están. En este momento regresamos con el ingeniero y a continuación para ver lo que el ingeniero nos muestra en pantalla. Gracias por su participación. Les agradezco mucho su participación. Quiero decirles que ya tenemos nosotros ya como asociación, siempre preocupados precisamente por las escuelas particulares, tenemos ya varias cosas que hacer. Una de ellas es precisamente que vamos a dar una conferencia donde se va a ver todo lo relacionado lo fiscal, que es el impuesto sobre la renta, el YETU y las facturas digitales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Cómo podemos defenderlos? Pero primero conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones y cómo hacer valer todo eso, aún ante las arbitrariedades de las autoridades como lo estamos viendo. Todo lo que es relacionado con las facturas digitales y si ya está todo listo, votado por la Cámara de Senadores, ya entonces ya podremos entrar directamente a cómo vamos a quedar a partir del 2014, independientemente de que haremos una conferencia especial ya para ver qué fue lo que sucedió y qué es las acciones que debemos tomar para podernos defender. También se va a ver todo lo relacionado con el seguro social, quiénes deben estar en el seguro social, por qué deben estar, quiénes no deben estar, etcétera. También ver el impacto de la reforma laboral en relación a los contratos por servicios profesionales, los contratos laborales, los contratos de padres de familia y con los alumnos. Y también por qué está interviniendo la Profeco y las autoridades educativas dentro de las escuelas. ¿Quiénes son ellos para intervenir en asuntos relacionados con los contratos que se tienen entre la escuela particular y los padres de familia? Ellos no tienen, la autoridad educativa solamente en cuestiones académicas puede verlo, pero de ninguna manera en cuestiones de carácter civil. Para eso están los tribunales y la Profeco que tampoco tiene. Todo esto lo vamos a ver precisamente el día miércoles 30 de octubre. Van a aprender a hacer los contratos, todo, ¿no? Lo de menos es que los manden a hacer, les van a cobrar un buen dinero por hacerlos, pero qué mejor que sepan hacerlos con las bases jurídicas de cómo hacerlos. Es el miércoles 30 de octubre del 2013, a las 10 de la mañana va a ser. Los que quieran estar presentes, va a ser en el Gran Hotel de la Ciudad de México, en pleno centro de la ciudad, en la plaza, en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución. Va a ser a las 10 de la mañana, hora centro, del miércoles 30. Los que no puedan asistir lo pueden hacer vía internet como lo estamos haciendo en estos momentos, desde cualquier parte. Tendrán el material, tendrán absolutamente todo. También vamos a ver una conferencia de los avisos de privacidad. La confidencialidad de los datos de posesión. La mayoría de las escuelas no le han entregado a los padres de familia el aviso de privacidad y se van a ver en problemas. Tan sencillo que es hacerlo. También se va a ver en el día 11, 12 y 13 de noviembre de 10 a 13 horas hora del centro. Esto nada más es vía internet, no es presencial, lo pueden escuchar vía internet. También tendremos los que no puedan entrar a las otras, que para la elaboración de contratos, tanto los laborales como servicios profesionales, servicios educativos, vía internet también nada más. El lunes 4 de noviembre se va a dar de 10 a 13 horas hora centro, también por internet nada más.
También tendremos la reforma fiscal, sus consecuencias en la escuela particular, es la que les hablaba, que puede ser este viernes 8 de noviembre, si es que ya está todo votado, o se tendría que diferir y ya les estaríamos avisando que podría pasar para el día 20 de noviembre precisamente. No es el día de la Revolución, aniversario de la Revolución, pero recuérdense que ahora va a ser el lunes 18 cuando se esté festejando y no el día 20. Entonces aquí vamos a ver todo ya, cómo quedó toda esta reforma fiscal, cómo nos afectó directamente, cómo nos va a afectar en todos los aspectos y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las soluciones y ponernos a actualizarnos de inmediato para evitar todos los problemas. No solamente la relación con el impuesto sobre la renta o con el YETU, sino también con las modificaciones que hicieron al Código Fiscal de la Federación, donde está muy duro precisamente, y ahí vamos a ver muchas cosas realmente durísimas para todas las empresas. Y como ya nosotros vamos a ser tratados aparentemente como cualquier empresa, pues estaremos en la igualdad de circunstancias. Va a ser de 10 a 12 horas, también por internet nada más. El bullying, nada más vamos a tratar el bullying, con todo, absolutamente todos los fundamentos, qué es lo que deben hacer los padres de familia, qué es lo que deben hacer todo el personal de la escuela, todo absolutamente lo relacionado para evitar esas multas que ya les hablé y esas sanciones, cárcel y toda la cosa. Ese va a ser el lunes 15 de noviembre de 10 a 13 horas, también vía internet va a ser. Nuestras conferencias van a estar disponibles en CD, las pueden adquirir también si ustedes así lo desean. Les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Espero verlos pronto. Mándenme sus comentarios, sus apoyos, todo lo que ustedes, sus propuestas, todo para defender. Todavía estamos a tiempo. En estos momentos está todo en el Senado, se está discutiendo y es el momento en que estemos viendo. Esperamos que a lo mejor el Senado haga los cambios que no hizo la Cámara de Diputados y seamos no contribuyentes. Pero de no ser así, pues bueno, también estar viendo qué es lo que tenemos que hacer. Les agradezco muchísimo su participación el día de hoy, que tengan una excelente semana, que la pasen muy bien, que mediten muy bien esta situación y que empiecen a hacer todas sus actualizaciones, que empiecen a hacer sus regularizaciones para enfrentar el año 2014, que viene muy difícil en todos los aspectos, pero que lo tenemos que ver desde un punto de vista positivo y salir adelante. Entonces les agradezco muchísimo, aquí está mi correo electrónico, aquí están los teléfonos para todo lo que se les ofrezca y me dio mucho gusto saludarlos y hasta la próxima.